Bienvenidos aventureros a este nuevo episodio desarrollando en Java mediante el paradigma orientado a objetos. Hoy revisaremos un nuevo concepto de este paradigma denominado clases internas. En Java tenemos diferentes tipos de clases internas y lo que quiero con este episodio es hacer una revisión rápida de cada una de estas clases. Más adelante, en los episodios que vienen como tal, estaremos implementando posiblemente el uso de estas clases internas y entraremos más en detalle en su explicación. Comenzaré con las clases internas regulares. Las clases internas regulares son un tipo de clase que se encuentra dentro de una clase principal, una clase que se crea o que se codifica internamente dentro de otra clase. El beneficio de este tipo de clases es que puede utilizar los atributos o métodos de la clase externa. La interna puede utilizar los atributos de la clase externa. Para esto les traigo aquí un código breve para efectos de explicación. Tenemos una clase externa donde tenemos nuestro método principal main. En esta clase externa hemos creado una clase interna, como lo pueden ver aquí, denominada clase interna. Esta clase interna tiene un único método denominado mostrar mensaje, pero este mensaje que ella muestra es un atributo que no se encuentra declarado dentro de ella, sino que se encuentra declarado en la clase externa. Ahí está el beneficio que tiene esta clase interna. Es decir, nosotros podemos crear un tipo de objeto o un tipo de dato abstracto que necesitamos que utilice los atributos o métodos de una clase externa para posteriormente ser instanciado dentro de esta clase en la que estaremos desarrollando. Por otro lado, vemos acá que se ha creado un método, una clase externa denominado crear un objeto de la clase interna. Aquí se hace una instancia normal de esa clase interna. Como vemos, se crea un objeto y se utiliza para implementar o para invocar el método declarado en la clase interna. En el método main lo que hacemos es crear un objeto de la clase externa y utilizar el método que crea el objeto de la clase interna para poder utilizar el método que en esta clase está codificado o declarado. Bueno, la principal característica de estas clases, como ya lo mencioné, pues es permitir que una clase interna acceda a los componentes, elementos de una clase externa, sean métodos o atributos. Tenemos también las clases estáticas anidadas. Las clases estáticas anidadas son similares a las clases internas regulares, con la gran diferencia de que solamente podremos hacer uso de los componentes estáticos de la clase externa. Aquí también les traigo un breve código para entenderlo un poco mejor. Tenemos una clase externa creada, un método, un atributo estático de la clase externa, como pueden ver allí, denominado mensaje de tipo string, y creamos una clase interna que sea estática. ¿Sí? Ahora, esta clase interna que es estática tiene un método que hace también uso de ese atributo. Puede hacer uso de ese atributo solo porque es estático, ¿sí? Si no, no pudiéramos reutilizarlo aquí, no podríamos invocarlo dentro de esta clase interna estática que tenemos creada. Y dado que, como es estático, vamos a poder crear un objeto de la clase estática que tenemos acá, esta que está aquí, instanciándolo con el método constructor para poder utilizar el método. Vamos a quitar un poco aquí lo que estoy subrayando para poder ver mejor el código. Entonces miren que aquí tenemos declarada
la clase estática anidada, que es esta que está aquí, tenemos un objeto denominado y utilizamos el método constructor para poder hacer uso de este método que está acá, que es el método que tenemos internamente en nuestra clase estática. Nos dice por aquí que la principal característica de estas clases estáticas anidadas básicamente es poder hacer uso de los elementos estáticos de la clase externa. Nos dice, las clases estáticas anidadas son útiles cuando la clase interna no necesita acceder a los miembros de una instancia de la clase externa, lo que hace más eficiente y menos dependientes de la clase externa. Adicional a eso tenemos las clases internas locales. Las clases internas locales están definidas dentro de un método o bloque de código, ¿sí? Es decir, podemos también crear nuestras clases dentro de los métodos. Son útiles cuando la clase es necesaria únicamente en el contexto muy específico, un contexto local. Vemos acá también un fragmento de código donde tenemos la clase creada, la clase principal. Por acá tenemos un método de esa clase principal y dentro de ese método tenemos creada la clase interna, ¿sí? Ya sería una clase propiamente en el contexto del método, de la función que estamos creando. Bueno, esta clase la llamamos interna local, como pueden ver aquí, tiene un método que simplemente pues también imprime. Y por acá observamos que se crea un objeto de esa clase interna que tenemos aquí. Todo esto se está haciendo aquí en la clase externa. Se crea un objeto para poder utilizar su método, ¿sí? Para poder utilizar su método. Esto se está creando dentro del método en el que estamos trabajando, en el bloque de código que se está trabajando. Cuando instanciamos la clase externa, la clase macro, por llamarla de alguna forma, podremos utilizar el método y el método es el que hará uso de la programación o codificación de la clase interna. Las clases internas locales son ideales para encapsular la lógica que solo se necesita dentro de un método específico, manteniendo el código organizado y encapsulado, ¿sí? En una restricción o contexto de un método o bloque de código. Y finalmente tenemos por acá las clases denominadas anónimas. Una clase anónima es una clase interna sin nombre que se define en instancia al mismo tiempo. Se utiliza comúnmente para sobreescribir métodos de interfaces, que aún no hemos visto las interfaces, o clases abstractas. Recordemos que las clases abstractas tienen métodos que nos dice que debemos implementarlo, pero no cómo, sino que nosotros lo programamos. Las interfaces tienen un comportamiento similar, lo estaremos viendo en los futuros episodios, especialmente en situaciones donde solo se necesita una implementación única de esa clase en ese momento. Aquí vemos también un ejemplo donde tenemos la clase externa, tenemos un método que hace uso de esta clase anónima. Es aquí donde vemos el uso de la clase anónima. Aún esto no lo hemos visto dentro de la temporada, sin embargo, estaremos revisando el uso de la clase hilo, que es esta que tenemos aquí, para nosotros manejar más de un proceso a la vez. Pero básicamente, si observamos el código con lo que hemos aprendido hasta el momento, vemos que estamos instanciando un objeto de la clase hilo, ¿sí? Lo estamos instanciando, pero no lo estamos guardando en ninguna parte. Es decir, no vamos a poder recuperar la información de ese objeto en otro momento del código, no se va a poder recuperar. Por eso, estas clases anónimas lo que hacen es que se ejecutan en un determinado momento y no tengo que volver a recurrir a la información que se está procesando con ellas. Entonces, aquí en este método, pues se utiliza la interface Runable, que es la que me permite definir este método denominado run,
que es el que se ejecuta en un segundo proceso. Recuerden que el proceso principal se ejecuta en el main. Este método run lo que hace es que es como ese main, pero para unos procesos secundarios que nosotros podemos también ir ejecutando para hacer programación concurrente, es decir, programación de varias tareas al tiempo. Bueno, aquí en el main lo que tenemos es básicamente la instancia de la clase externa y el uso de ese método lo que hace es crear la instancia de esa clase anónima por única vez, ¿sí? Quería traerles este tema porque a medida que ustedes van explorando, van viendo mis videos, van viendo mis explicaciones, es probable que ustedes sigan explorando en otros canales, en otras partes de internet o de la web, o con otras personas que conocen de estos procesos y puedan observar algunas codificaciones como estas que no hemos visto aún dentro del desarrollo de lo que son las clases. Esta parte de las clases anónimas la culmino con resaltar la característica principal que nos dice que son una solución rápida y conveniente cuando se necesita una implementación de una interfaz o clase abstracta, ¿sí? De ese método en específico abstracto que tenemos dentro de esas clases abstractas, en una única vez, sin necesidad de darle un nombre a esa clase u objeto, porque acá se instancia de forma inmediata la clase para poder posteriormente recuperar la información del mismo. Bueno, dejamos este video hasta aquí explicativo. Como les menciono, más adelante estaremos haciendo uso de estos conceptos y quería pues que lo dejáramos claro en este episodio. No olvides suscribirte al canal, no olvides activar las notificaciones, no olvides regalarme un me gusta y te espero en el próximo episodio.